Pues el padre Toño llegó a España hace unos días. Antonio Rodríguez, el padre Toño, misionero en El Salvador, estuvo casi 40 días detenido en una cárcel de El Salvador porque le acusaron de colaborar con las maras, o sea, con las bandas de delincuencia juvenil que hay allí en El Salvador. El padre Toño fue condenado por los delitos de introducción de objetos ilícitos, tráfico de influencias y asociaciones ilícitas. Creo, padre Toño, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julia. Aquí estamos. Creo que usted se declaró culpable de esos delitos, aunque no fuera cierto, ¿no? Básicamente porque a usted le parecía que era una manera de facilitar ese proceso de diálogo que para usted era imprescindible en El Salvador. Así es. Durante 15 años trabajé con maras y pandillas. Ha sido mi trabajo. Desde hace 5 años vi que la única vía para ese cuarto país más violento del mundo era el diálogo y asumir compromisos. Y tuve que declarar y hacer una confesión extrajudicial, asumir parte de los delitos para poder gozar de un proceso abreviado y quedar en libertad bajo medidas, que solamente tengo 2 medidas. Entre ellas creo que no tener ningún contacto con ninguna mara, con ningún pandillero de El Salvador, no ir nunca a ningún centro penal, tampoco en El Salvador, ¿no? Tampoco, esas son las 2 medidas. No participar, no entrar a centros penales ni a Bartolinas y no tener contacto ni relación con pandillas o permanecer en espacios de pandillas durante 2 años. ¿Bajo amenaza de qué? Si usted incumple, digamos, esa orden de alejamiento de los jóvenes pandilleros a los que usted pretendía acompañar. Tengo que cumplir la pena en un centro penal. En el momento que yo rompa una de estas 2 medidas, tengo que asumir la prisión de los 2 años y medio que ha sido condenado. 37 días en una prisión de El Salvador deben ser muy largos, ¿no? Muy largos. Casi toda una historia y casi toda una vida, sobre todo en las condiciones de estar tirado en el suelo, viendo solo techo, en condiciones bastante inhumanas y con pocas facilidades. Sí, ha sido. Y también no solamente esa condena de 37 días, sino el acoso fiscal al que estaba siendo sometido, ¿verdad? Porque en la primera audiencia salgo y me ponen en libertad bajo medidas. Inmediatamente que el juez dictamina mis medidas de medio abierto, me giran una nueva orden de captura con los mismos delitos. Era una estrategia fiscal para yo quedar en prisión y no gozar de medida. Yeah. Me voy a la prisión y a los 3 días, 4, es cuando llegan los fiscales con mi cuerpo de defensores a ofrecerme esa confesión extrajudicial para poder gozar. Entonces me he sentido... Ha sido un proceso bastante extraño, bastante raro. Me imagino que querrían... Soy salvadoreño por nacionalidad y no me podían sacar del país. Y llevo 15 años generando cierta opinión pública y, bueno, conocedor del problema desde adentro y muy adentro. Claro, es decir, que en El Salvador el padre Toño es una persona muy conocida y, por supuesto, era usted una persona incómoda para el gobierno, seguramente, ¿no? Y de esta manera, permítame el comentario, pero casi se lo han sacado a usted de encima de una forma muy, muy eficaz, ¿no? Sí, así es, aunque no tengo restricción migratoria de regresar, pero te queda un cierto miedillo de claro. Que yo en El Salvador los 2 días que estuve después de salir de la Bartolina veía órdenes de capturas por todo sitio, ¿verdad? Entonces digo, me va a caer otra orden de captura y contaba las horas hasta que pude salir del país, sobre todo que baje el nivel mediático, que ha sido casi un juicio mediático al que me he tenido que someter, no solamente un juicio jurídico, y una vez que ya baje el nivel mediático en algún momento me podría acercar, pero sí, hasta ahora, después de 15 años y a recordar toda la vivencia y todo lo que he vivido en tanta muerte, asesinato. El otro día tuiteé, hace 2 días que mandé mi primer Twitter, que llevo 9 días en España sin ver un arma, cuando en El Salvador llevo 15 años viendo alrededor de 60-70 armas. Todos los días, ¿no? Todos los días. Es como cuando llegas al aeropuerto de Barajas y ves a toda la gente con celular. Pues llegas al aeropuerto de El Salvador y ves a toda la gente con armas. Entonces es como casi esa imagen paralela, ¿no? Ya lo decía usted antes, ¿no? Es el 4º país más peligroso del mundo. Creo que son cifras de la ONU, porque sí, es la cifra de la ONU de hace un mes. De hace un mes, ¿no? Sí, creo que la tasa de homicidios es de 1... 73 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Recuerden que, por ejemplo, El Salvador tiene una extensión como Ciudad Real, 21.000 kilómetros cuadrados, Ciudad Real tiene 19.000, y alrededor todos los días en El Salvador hay de 11 a 14 homicidios. Imagínense Ciudad Real todos los días con 14 homicidios por arma de fuego. Está bien, terminando a veces para que el año hagamos... entre 4.000, 4.500 homicidios al año. Es algo... Yo salí y agosto terminó, el mes de agosto cerraron con 351 homicidios. En un mes, En un mes. En un mes. Está bien la comparación con lo de Ciudad Real para que nos hagamos la idea, ¿no? De la proporción de la catástrofe, de la tragedia que vive ese país. Eso no se habla. Está ocultado, y cuando sales de El Salvador, ahí en el aeropuerto hay un gran cartel que dice habla bien de tu país, ¿verdad? Me parece que hay que hablar bien, hay que ser objetivos, porque no podemos ocultar una tragedia cuando son casi, en 15 años que yo estoy en El Salvador, han sido cerca de 75.000 jóvenes muertos. Yo he visto matar a muchísimos, más de 40 así, con mi vista a quemarropa, y alrededor de 280 los he tenido que enterrar, he tenido que acompañar a sus madres, algunos los he tenido que sacar decapitados de barrancos, con la cabeza y el brazo por otro lado, meterlos en bolsas, cargarlos en mi lomo y subirlos en una montaña y entregárselos a su madre. Me parece que ha sido una tragedia, y 15 años, bueno, yo creo que no he sido el problema de la seguridad pública de El Salvador, yo he sido parte de la solución. Les he dado soluciones, incluso he redactado varias borradores e iniciativas de ley, la ley de retiro de jóvenes de maras y pandillas. Fui director nacional de políticas públicas, la primera política pública de prevención, que se llama Por un futuro sin violencia, por un futuro de paz, ahí está, con 17 estrategias. Se la dejé hecha, editada, con el gobierno de Holanda, que me ayudó con casi 1,5 millones, que me costó hacerla, con un equipo de investigadores. Es decir, he sido y le he dado propuestas, pero en 15 años pues ha habido oídos sordos. La violencia en El Salvador es un negocio. Interesa tener un país de violencia. Hay 400.000 armas ilegales en el país. Hay casi 85.000 agentes privados de seguridad en un país donde solamente hay 23.000 policías. Es un país que solamente caben 8.000 presos en el sistema carcelario, con 19 cárceles, y hay 30.000 presos. Es decir, y hay que licitar, porque las empresas de comida son de políticos, están en manos de políticos. Entonces, contra más presos, más ganan ellos. Entonces, en El Salvador la violencia es un negocio. Desde luego es tremendo, porque claro, nos está describiendo una situación, una sociedad enferma, absolutamente espeluznante en sus dramas, y hablamos de unos pandilleros, ¿no? Creo que las maras en principio nacen en Los Ángeles, ¿no? En Estados Unidos. Así es. De la calle 13 y calle 18, y con la guerra 18, en Street 13 y 18, y con la guerra del Salvador entre el año 80-92 empezaron a ser deportados los primeros jóvenes, y con la deportación deportaban problemas, evidentemente. Efectivamente, y entonces estos jóvenes son los que a ellos como mínimo se les atribuye el 50% de los homicidios que se cometen en El Salvador, ¿no? Sí. Bien, pero estarán los oyentes pensando, ¿cuál era la alternativa del padre Toño? Porque a usted poco menos que le acusan, y por eso le meten en la cárcel, de connivencia con esos jóvenes, con esos pandilleros. Sí, pero aunque me acusan, no tenían absolutamente ningún tipo de evidencia. Bueno, evidentemente, pero ¿qué hacía usted por ellos? ¿Cuál era su alternativa, padre Toño? Bueno, yo estuve con el ministro ingeniero Ricardo Perdomo hasta el día 30 de mayo de gestor de paz y mediador. Y siempre he hecho la función de mediador. Ha sido escucharles y proponerle a las pandillas desmontar las pandillas de la violencia delictiva. Yo no estoy en contra de un pandillero. Yo estoy en contra de un pandillero que delinque y que genera violencia. Y yo quería que el gobierno diese una respuesta económica, política y una inversión social en juventud y en niñez para ir desmontando esta gran tragedia en la cual viven. Y también generar una cultura de derechos, porque yo siempre dije que no hay violencia porque hay pandillas en El Salvador, o en Honduras o en Guatemala, sino que hay pandillas porque hay violencia. Y hay violencia porque muchos jóvenes, antes de ser violentos, han sido violentados en sus derechos fundamentales. Entonces yo quiero una cultura de derechos, porque allí cuando yo hablo de derechos se espantan. Yo me recuerdo que una vez llegué a una Bartolina
donde estaban sacando a los 200 presos que tenían en un puesto policial, y había 100 policías golpeándolos, pegándoles palos, pisándose encima de ellos. Y cuando llegué yo, que me invitó el jefe, el comisionado, algunos policías, yo escuché por mis espaldas que dijeron: se nos acabó la fiesta. Es decir, porque había llegado usted. Porque había llegado yo, no podían maltratarlos porque el padre Toño iba a denunciar esto ante los derechos humanos. Es decir, y cuando hablas de derechos humanos para un delincuente te llaman garantista o que proteges delincuentes. Yo siempre he dicho que en El Salvador todo lo quieren solucionar con balas, con armas o con golpes, y la violencia, con violencia se genera más violencia. La única manera de transformar el mal y a esos 40.000 jóvenes que tiene El Salvador, o casi los 150.000 pandilleros que hay en Centroamérica, solamente es poniendo bondad en medio de la maldad. Y esa bondad se puede construir con políticas públicas en un Estado de Derecho, no con golpes y maltrato y cárcel. Pero ¿qué política pública, padre Toño? Si acaba usted de decirnos que los políticos tienen parte de las empresas de comida, también de las que fabrican armas y las distribuyen, parece usted un hombre solo mitad del océano de la violencia, ¿no? ¿Cómo parar esta barbaridad? Fíjate que así es, y yo, como soy un poco necio no, terco, tozudo, será tozudo. Y tozudo, quizá porque estudié 10 años en Zaragoza, me dicen mis amigos y la cooperación internacional: Toño, no te entienden. Y cuando aparezco en las entrevistas de la mañana, televisivas o radiales, no te entienden, Toño, descansa, ya no te entienden. Pero yo me he resistido durante los 15 años a creer en la irracionalidad y creo que hay gente que... No, pero es cierto, los intereses económicos son mayores, hay una maldad subterránea que es la que mueve y la que genera y mantiene y necesita tener un El Salvador con jóvenes desestructurando las comunidades y los territorios, pero es trágico. Yo 15 años que he estado en un municipio del Gran San Salvador, realmente es muy doloroso la historia que yo he vivido, es muy doloroso el día a día. Y para mí ha sido una experiencia muy fuerte y me cuesta estar ahorita en España, me está costando muchísimo. Pero volverá, Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. Vamos a ver si vuelvo, Julio, pero yo creo que la cabra siempre tira al monte, dicen, ¿verdad? Ya, lleva tantos años metido usted en mitad de ese ojo del huracán que... Intuimos que volverá en cuanto le sea posible. Le deseamos muchísima suerte y, muy bien, muchas gracias. Sabe dónde y por nos lo menos tiene. Se ha conocido todo este trabajo de 15 años porque había quedado invisible y sobre todo no hay mal que por bien no venga. Vamos a ver si somos capaces de posicionar en España cómo podemos ayudar a todos estos países y ser más solidarios. Padre Toño, repito, nuestra admiración y nuestro saludo. Hasta siempre. Gracias, Julia. Gracias y muy buenas tardes. Bueno, una realidad incómoda, terrible. 70.000 jóvenes y adolescentes, 10.000 de los cuales están presos. Un 10% de la población que tiene alguna relación con pandillas o que viven de ellas. Y ese titular que dejaba en nuestra antena el padre Toño, y es que la violencia es un negocio en El Salvador. Llegamos al tiempo de las noticias.